y después les voy a pasar el enlace, también lo voy a subir a la plataforma. Esto con la idea de que ustedes puedan tener a disposición todo el material que se va generando durante nuestros encuentros. Entonces, mi nombre es Carlos Trauquialis Pessoa. Como les decía, en esta oportunidad vamos a poder compartir la materia de inteligencia artificial en sistemas embebidos. Un contenido muy interesante, muy llamativo, muy, digamos, actualizado. Y a pesar de que la inteligencia artificial está bien avanzada, hemos estado viendo últimamente muchas noticias que nos hablan de este tema, noticias en las cuales sobre todo ha resaltado el tema de el famoso chat, ¿no? Que ha estado haciendo bastantes estragos en diferentes lugares por lo que llega a ser, pero a pesar de todo ello, todavía es, digamos, un área que está en pañales. La inteligencia artificial todavía está en sus inicios y a ver en poco tiempo cuántas más cosas llegaremos a ver. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el contenido de la materia. Primeramente, lo que es la plataforma, que va a ser nuestro principal medio de comunicación. Vamos a tener los encuentros síncronos, que son los días jueves a las 7 de la noche. Y también vamos a tener bastante material que va a ser de manera asíncrona. Entonces vamos a ir compartiendo algunos elementos. Dentro de lo que es el plan global de la asignatura, también les he compartido un poco de, bueno, recursos. Y aquí les he puesto un enlace que dice material de consulta. Entonces lo que vamos a hacer es tener una carpeta compartida en la cual vamos a ir llenando de documentos para que todos podamos descargar estos documentos, este material, y nos sirva también como material de consulta. Ya ustedes están finalizando la carrera, entonces tienen que tener una, podríamos decir, una biblioteca propia y espero que también este material les sirva de ayuda. Entonces el material está compartido en una carpeta que es del mismo correo, ¿no? De Google Drive. Y ahí ya tenemos algunos libros que he podido irles subiendo. Y conforme vayamos avanzando en el contenido, les iré compartiendo más material. Este material también va a estar a disposición de lo que sea en el tema de la biblioteca que tiene la universidad. Van a ir subiendo y también actualizando el material. Entonces ahí vamos a tener un elemento adicional para poder hacer un poco de investigación. Si es que ustedes tuviesen material que quieren compartir, también es bienvenido. Entonces lo podemos subir a la misma carpeta para que entre todos podamos también, todos podamos acceder a él. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos dentro de la ventana, digamos, en el entorno de plan global de la asignatura, este enlace. El grupo de WhatsApp, que ya han debido ir, vi que ya 3 habían agregado, para también por este medio compartir información, poder hacer consultas, podernos poner de acuerdo. Y aquí aprovecho para remarcar algo. Las consultas son algo importante. Juntos tenemos que ir resolviendo problemas, ¿no? En todo este contenido, compartiendo. Eh, Tanto ustedes como yo, o yo como ustedes, vamos a ir aprendiendo nuevas cosas en el transcurso de esta asignatura. Por lo tanto, es importante que las consultas las puedan hacer en el momento que las tengan. ¿Ya? Si no se animan a hacerla en el encuentro virtual, pueden escribirme de manera personal o pueden escribir de manera grupal, ¿no? En el grupo que tenemos para la asignatura. También podemos utilizar el correo electrónico, pero por favor, siempre compartan sus dudas, no se queden con ellas. Ya es algo importante. Entonces, la comunicación. En primer lugar, tenemos la plataforma de la universidad. Segundo lugar, tenemos la carpeta compartida. Tenemos un tercer elemento que sería el grupo de WhatsApp.
ya para podernos comunicar y poder ir trabajando. Ya no olviden que en el grupo de WhatsApp, reitero, puede ser de manera personal o puede ser por el grupo. Ya no hay ningún inconveniente en ese tema. Por favor, háganlo con confianza. Bien, ¿qué más? Dentro de lo que es el contenido, vamos a ir viendo material en los diferentes hitos. Para el hito 5, se supone que siempre tenemos que tener un proyecto, pero vamos a empezar a trabajar en lo que es el proyecto, sobre todo al inicio del hito 3, mitad del hito 3, para que vayamos viendo un poco de contenido, vamos teniendo un poco más de ideas, recolectando información y después recién podamos decidir bien qué proyecto vamos a hacer y ya nos pongamos manos a la marcha, manos a la obra para poder trabajar sobre el proyecto que seleccionemos. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, por favor, algún comentario. Ninguna duda, ingeniero. Perfecto, Ramiro, muchas gracias. Bien, entonces continuemos. Eh, Nos vamos a ahora hacer a un lado de lo que es el contenido propiamente de la materia y vamos a empezar a hablar a nivel general de qué es lo que estamos viendo. La primera parte del nombre de la asignatura o del contenido que nosotros vamos a manejar es inteligencia artificial. No sé quién de ustedes se anima a definirme lo que es inteligencia artificial, no como concepto de libro, nada, sino con propias palabras, poder definir inteligencia artificial. ¿Alguien se anima? ¿Nadie, nadie? Vamos, que alguien se anime. O elijo al azar. Bueno, poco a poco vamos a ir generando, ganando confianza para hablar. Creo que siempre es un problema que tenemos dentro del área, ¿no? El tema de poder hablar en público. Bien, para poder definir lo que es inteligencia artificial, aquí justamente he buscado noticias en lo que estamos en la actualidad, pero también vamos a verla como definición. Si nosotros pedimos una definición formal de lo que es inteligencia artificial, nos habla de que es parte de las ciencias de la computación. Debido a que, obviamente, a que está relacionada con las computadoras, ¿no? Porque no podemos tener inteligencia artificial si no utilizamos computadoras para poder emular el comportamiento de nuestro cerebro. Entonces, son los sistemas o la combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar conforme la información que recopilan. Esto es muy interesante porque nosotros podemos compararlo mucho con nosotros mismos. El hombre, la persona en general, como persona, como humano, y también el reino animal, los demás animales, compartimos una característica muy importante de inteligencia, es la memoria. La memoria es una capacidad que tenemos para poder recordar cosas que han ocurrido y en función a esa experiencia poder actuar o tomar mejores decisiones. No sé si recuerdan el Rey León, la escena en que Simba está quejándose de lo que le pasó, del pasado. No me recuerdo ya el nombre del mono que estaba con él y le da un golpe en la cabeza. Y él se soba la cabeza y cuando nuevamente hace el movimiento, Simba lo esquiva. ¿Por qué? Porque ganó experiencia y ya no cayó en la misma situación. Entonces, una característica que podemos dar de la inteligencia artificial justamente es esa, la capacidad de memorizar, primera cosa.
tenemos que tener en cuenta de que la información debe ser almacenada en alguna parte, memorizada. Las experiencias debemos guardarlas para que nos sirvan para el futuro. Segundo elemento, vamos a seguir. Mm, Pregunta, a ver, con confianza. ¿Han visto Dragon Ball? ¿Les gusta la serie? Sí, 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 perfecto. ¿Han visto cuando Vegeta y Goku están entrenando en el planeta del señor Bills y el... ahí se me fue el nombre del ángel, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, el ángel habla de la memoria de los sentidos, que ellos deben aprender a utilizarla para poderse mover más rápido. Pues nosotros sí tenemos ese tipo de memoria también, memoria sensorial. Y es uno de los elementos también importantes que nos permite reaccionar. Es decir, que podríamos decir que cada uno de nuestras extremidades tiene una memoria propia y una capacidad de actuar de manera independiente. Ahora, otro elemento que es igualmente importante, una pregunta. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos sentidos conocen? 5, Cinco. Perfecto, Iván. ¿Alguien da más? Ramiro, Naeli, Nayeli, perdón. Yo igual conozco 5, ingeniero, pero en algún otro lado he escuchado que hay más sentidos. Pero eso no estoy muy seguro. Perfecto, Ramiro. Bien. Gracias. Yo también he escuchado sobre un sexto sentido, por así decirlo, que hace referencia a lo que es la inteligencia infinita. Ya, interesante. Y, ujú, Perfecto, gracias, Iván. Entonces, sí, hay un eh, neurocientífico, el doctor Ricardo Castañón Gómez, que dice que las personas a nivel estándar tenemos 21 sentidos. A ver, ahí está, justamente es el doctor Ricardo Castañón Gómez, en la cual indica él que el ser humano comparte en realidad 21 sentidos y en el caso de las mujeres posiblemente 22. Están los cinco clásicos más sentido de ubicación, por ejemplo, el sentido de la maternidad. El sentido de la maternidad lo comparten muchas veces también los varones, por si acaso, según lo que han investigado, ¿no? Entonces estoy hablando en el tema científico, que es lo que se han pronunciado. Entonces este investigador, este neurocientífico, indica de que el ser humano para poderse desenvolver en el entorno tiene 21 sentidos como mínimo para poderse comunicar totalmente. Nayeli también nos indicó en el chat de 5, ¿no? Es lo que siempre nos han enseñado, 5 sentidos es el clásico, lo que nos permite una relación directa, ¿no? Con el entorno para poder tocar, gustar, oler y poder también actuar. Entonces tenemos sensores y actuadores. Sensores que nos permiten sentir el ámbito externo y los actuadores que nos permiten ahora nosotros enviar la información hacia el exterior. Entonces ahí están los sentidos. Estamos viendo entonces que para hablar de inteligencia necesitamos hablar de memoria, necesitamos hablar de entrada y salida de información para poder tener que almacenar en esa memoria y tenemos que tener la capacidad de también poder de cierta manera eh, razonar en función a esa información. Y ahí el término de algoritmo. ¿Quién recuerda la definición que les daban en Programa 1 sobre algoritmos? A ver, Iván, por favor, comparta con nosotros. si no me equivoco, los algoritmos son una secuencia de pasos a seguir con
el fin de resolver un determinado problema. Perfecto, Iván. Gracias. Correcto. La definición correcta es esa de algoritmo. Es una sucesión de pasos que podemos caracterizarlos como que tienen un fin, entonces son finitos, deben estar en una secuencia, son secuenciales, obviamente que son lógicos, ¿para qué? Para poder llegar a resolver un problema, dar respuesta a algo. Entonces, cuando hablamos de lo que es el razonamiento a través de la combinación de algoritmos, estamos hablando de formas de organizar, analizar estos datos para poder obtener una respuesta. En realidad, la finalidad es encontrar una respuesta de todo este proceso. Entonces ya podemos tener un poco más clara la idea general de lo que es inteligencia artificial al hablar de, primera cosa, la necesidad de un computador, de un ente inanimado que va a ser el que va a aprender a través de algoritmos, tener la capacidad de memorizar, experimentar, es decir, tanto enviar información hacia el exterior como recibir información y procesar. ¿Para qué? Para simular o intentar funcionar como lo hace nuestra inteligencia, la inteligencia humana, para poder resolver problemas. Y es ahí que tenemos justamente todos estos elementos, por ejemplo, el tema de, a ver, podríamos hablar más bien de Tesla. Ustedes conocen, ¿no? El autopilot de Tesla. ¿Han escuchado sobre eso? Sí, Sí, perfecto. Una noticia que está ahorita. Perfecto, Sara. Gracias. Es algo que está en auge, en apogeo ahorita el autopilot de Tesla porque pues se ha hecho famoso. ¿Ustedes saben cuál fue uno de los primeros accidentes del autopilot de Tesla? ¿Han escuchado? no, por mi parte no, ¿No? no. Es interesante. Van a ver la noticia. Tesla atropella robot ruso. A ver, vamos a las noticias para darle. Aquí está. Fíjense, 14 de enero del 2019, una noticia que hizo boom y dio la vuelta al mundo. Ahí está la foto justo en el momento preciso en que un vehículo Tesla atropellaba a un robot ruso en una convención en Las Vegas. Dice que el pobre robot quedó totalmente destruido. Entonces, bien, la inteligencia artificial está avanzando, ¿no? Y ahí estamos viendo la especialidad. Nosotros como seres humanos tenemos múltiples especialidades, o sea, tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier cosa. Pero la inteligencia artificial tenemos que enseñarle para que aprenda ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos robots que nos permiten soldar en las fábricas de automotores. Tenemos este robot que fue atropellado, que su característica era de recibir a las personas que estaban llegando al Congreso. Tenemos el autopilot de Tesla, que su función principal es, o su especialidad es conducir. Entonces tenemos que orientar esos algoritmos para que nos puedan resolver una tarea en específico. Ahora, viendo cómo va el tema de la inteligencia artificial, ¿qué opinan? Me gustaría escucharlos a todos. ¿Qué opinan sobre la inteligencia artificial? ¿Será que en algún momento nos puede sacar de juego a los humanos? En cierta manera, Inge, creo que tiene varios beneficios, ¿no? En cuanto a lo que significa el avance de la tecnología, no solo en educación, ya que la inteligencia artificial abarca más campos como industrias, empresas, entonces de alguna manera facilita y mejora la productividad de dichas entidades o empresas. Pero por otro lado, viendo de un lado un poco más empático tal vez, va quitando, ¿no?, el trabajo a personas que
por X y razón, digamos, no pudieron culminar unos estudios superiores y tenían que necesariamente abocarse a lo que es la mano de obra. Entonces, la inteligencia artificial de alguna manera va a ir reemplazando, bueno, ya está reemplazando, ¿no? Esos aspectos. Perfecto. Pero en conclusión, yo diría que depende de nosotros, si es que deseamos que una inteligencia artificial llegue a superar la capacidad o uno de los límites estarían nosotros. Perfecto. Entonces, ¿usted cree que deberíamos ponerle un límite a la inteligencia artificial? De momento no, porque, bueno, si bien está bien desarrollada ya en algunos ámbitos, eh, eh, no está al 100%. Entonces, hay algunos aspectos que podemos seguir mejorando. Perfecto. Gracias, Iván. Ahora, ¿quién más puede participar? Eh, sí, Inge, en realidad creo que esto de la inteligencia artificial al menos los primeros pasos se está viendo desde hace un tiempo no tan cercano en realidad. Yo aún recuerdo que la primera información, o apenas buscaba inteligencia artificial antes cuando era más pequeña, por las películas, ¿no? Era el hecho de que el campeón de ajedrez había perdido contra una máquina, ¿no? Que aprendía a jugar también este juego. Entonces, creo que es desde ese momento que me di cuenta, y yo creo que también muchas personas se pudieron dar cuenta que esto de la inteligencia artificial es bastante grande y es algo que se va a ir desarrollando actualmente no de una forma tan lenta en realidad. Ahora se ha ido avanzando tan rápido que creo yo, ¿no? Que va a haber un punto en el que no lo vamos a poder detener su mismo desarrollo. Entonces, el aprovechar el hecho de cuánto nos aporta, creo que es lo que podríamos hacer. Es por ello yo creo que muchas personas ahora están optando como que, aparte de estudiar algo en específico, en complementarlo, ¿no? Con tecnología para no quedarse atrás en ese hecho. Perfecto. Muchas gracias, Caterine. Y muy interesante su observación. ¿A quién podemos escuchar ahora? Ahí estaba la noticia que nos compartía, ¿no? Hombre versus máquina, en el día en que Kasparov perdió por primera vez contra una jugada con una computadora llamada Deep Blue, que era una computadora de inteligencia artificial. En realidad, detrás de Deep Blue habían 7 ingenieros que estaban por detrás viendo que funcionara todo bien, pero el hito recién se alcanzó el 10 de febrero de 1996. Aquí aprovecho para, mientras van pensando quién va a participar ahora, el concepto de inteligencia artificial o la definición. Inteligencia artificial fue propuesta recién en el año 1956. A ver, algo no me salió bien ahora sí. 55, perdón, por John McCarthy. Él fue el que propuso el concepto, la definición en sí de lo que es inteligencia artificial. Hacer que una máquina se comporte de formas que serían llamadas inteligentes si un ser humano hiciera eso. Entonces, la capacidad de responder de la misma manera en que respondería una persona para acciones que son propiamente de la especialidad del hombre, ¿no? Muchas gracias. Entonces, sí, ya tiene su tiempo en nuestro entorno. Bien, no sé quién más puede participar. Gracias, Iván. Gracias, Caterine. Tal vez Ramiro. Claro, Inge. En lo que respecta por la inteligencia artificial, sí diría que
con el paso que estamos haciendo, los avances se van a notar mucho más. Elon Musk ahorita está creyendo totalmente sobre la inteligencia artificial y yo creo que muchas personas más le van a dar su apoyo y pues, en unos años ya se verá a qué tan avanzado puede estar para darnos cuenta de que uno, puede que exista la particularidad de que la inteligencia artificial tome alguna conciencia o adopte demasiadas conocimientos para tratar de eh, tratar un conocimiento o de que se dé cuenta de que es algo que ya se está como un ser vivo o que se dé cuenta, puede que pase. En sí hay una teoría o es como una especie de que se está empezando a hacer un mito de que puede que exista una inteligencia artificial que cobre conciencia y quiera hacer el bien a todo el mundo. Pero en algún momento se va a dar cuenta de que por hacer tan bien las cosas, querer hacerlo perfecto, va a castigar a aquellas personas que no contribuyeron con su existencia. Es una, es una historia que se está empezando a crear, se llama el Basilico de Rocco y se está diciendo de que ese Basilico de Rocco es más o menos como Le perdí el audio, Ramiro. No sé si soy yo o es todos. ¿Lo escuchan? No, no se lo escucha muy completo. ¿Se me escucha, ingeniero? Ahora sí. Ya, disculpe, mi micrófono está algo mal. No, no se preocupe. En lo que decía de que esta especie de historia que se llama el Basilico de Rocco va a ser como una especie de experimento que va a hacer que la inteligencia artificial tome un... Se nos perdió de nuevo. Ahora sí, creo. ¿Se me escucha, Inge? Ahora sí. Ya. Decía de que esta historia es más o menos como una IA que va a querer cobrar conciencia de que quiere hacer todo el bien por la humanidad, pero va a castigar a las personas que no contribuyan con ese experimento. Y va a ser como una especie de una realidad que va a ser como de las películas, una máquina contra el hombre, así más o menos. Perfecto. Gracias, Ramiro. Más o menos como Vicky de Yo Robot, ¿no? Que Sí, creó, algo así. generó su conciencia y se dio cuenta de que para salvar al hombre hay que deshacerse del hombre, básicamente hay que controlarlo. Gracias, Ramiro. Muy interesante. Sí, lo que decía, ¿no? De Elon Musk, hay algo interesante de él que aprovecho de compartir. Elon Musk es el fundador de lo que es OpenAI, que es en realidad el grupo que ha desarrollado las mejores herramientas de inteligencia artificial que tenemos ahorita en el mercado. Por ejemplo, programas de visión, eh, hasta lo que es las librerías iniciales de TensorFlow de Google y también lo que es ahora el famoso chat GPT, que ha hecho tanto apogeo. Pero él, en cierto momento, cuando vio de que las cosas estaban así, que la inteligencia artificial estaba saliendo bastante a flote, que estaban haciendo muchas cosas, él se puso a pensar sobre lo que sería la ética de la inteligencia artificial. Y en ese punto es que él dice, ¿saben qué? Hasta ahí nomás, me retiro, ahí es cuando abandona la junta directiva, para evitar cualquier tipo de conflicto que chocase con los intereses de sus empresas, pero sobre todo con la idea de que él decía, insiste, de que debe poner un límite a la inteligencia artificial, a pesar de que, por ejemplo, su empresa Neuralink está trabajando para conectar el cerebro a las computadoras, ¿no? Que él va más por ese lado, la parte humana, que por el lado de poder tener todo exactamente automatizado con inteligencia artificial.
Bien. Gracias, Ramiro. Eh, no sé, ¿alguien más que nos falte? Creo que nos falta Nayeli. Sí, ingeniero, de la misma forma, o sea, en el campo de la inteligencia artificial se está viendo gran avance y tanto como lo que mencionaban, como lo del chat, como todas las en sí, bueno, lo que se está demostrando que tanto máquinas pueden superar en distintas actividades a las personas y en ocasiones puede preocupar, pero también demuestra lo que en sí los seres humanos hemos logrado construir, porque en sí nosotros hemos desarrollado ya esa inteligencia. Y también, como se mencionaba anteriormente, mi compañero, en cierto punto hay que saber hasta qué punto parar, ¿no? Pero también no solo parar, puede mejorar según mi perspectiva. Más bien hay que saber cómo controlar o hacer un monitoreo de esa inteligencia para que no llegue a un extremo. Genial. Entonces, ¿usted estaría más de acuerdo en poner, como se dice, un botón de apagado para la inteligencia artificial? Sí, podría ser el caso, ingeniero. Perfecto. Gracias, Nayeli. Muchas gracias. Me hizo recuerdo una noticia, ¿no? En que dos bots de Facebook tuvieron que ser apagados por Facebook porque empezaron a hablar un propio idioma. Entonces, inteligencia artificial crea su propio lenguaje. Aquí está. Veamos las noticias para ver el respaldo. Ah, estas son las últimas, qué interesante. Fíjense qué interesante esto. Bien, vamos a poner todo. Aquí vamos a abrir este enlace. Y ahí está. 12 de mayo de 2020. Inteligencia artificial desarrollada por investigadores de Facebook creó un lenguaje más eficiente y lógico, lo que significó la posibilidad de ignorar las órdenes de sus creadores. Lo que ustedes comentaban, ¿no? Poner un límite, poner un control, ver cómo monitorear esa inteligencia artificial y poder hacer de que pueda mantenerse dentro de los límites de, digamos, del control de los creadores, de los constructores que serían quienes han trabajado en ella. Entonces sí, ya tenemos ahí un caso de algo que intentó salirse. Actualmente, como ustedes decían, la inteligencia artificial realmente está generando muchas cosas. No, no sé si han probado el chat GPT. ¿Han tenido oportunidad de probarlo? Sí. ¿Y qué tal, Sara? También Nayeli nos dice que sí. ¿Qué le preguntaron y qué tal? Yo en lo personal no lo he utilizado mucho, solamente unas cuantas veces y ha sido más por curiosidad para ver más o menos qué podía hacer, así que le hablaba en inglés y luego le decía que lo traduzca a español para ver si era, porque me daba las respuestas en inglés, ¿no? Y veía qué tan buena era su traducción, eso. También he preguntado unas cuantas cosas, tal vez digamos, de acá, de Bolivia. Y como no hay mucha información que se sube desde acá en el país, por ejemplo, digamos, de leyes o cosas así, entonces no me daba las respuestas que estaba esperando, pero sé que es porque no tiene la información, ya que saca la información de varios lugares. Entonces, en ese aspecto, digamos, un poco le falta, pero después en otras cosas es bastante avanzado, es casi como estar conversando con otra persona. Gracias, Sara. Les voy a contar algo que me pasó el semestre pasado. Ya hacia final de semestre, justamente estaba con estudiantes de programación de la universidad y en paralelo estaba pues, trabajando en otra universidad. Y resulta que con una materia similar, entonces les di de tarea que investigaran el código para las listas simplemente enlazadas utilizando punteros en C++.
Resultó que el código de ambos grupos fue demasiado similar. Dije, ¿cómo puede ser que ambos grupos hayan tenido una respuesta tan similar si en teoría no se conocían, no había relación, no había tanta posibilidad de contacto? Cuando tocó entonces el encuentro, agarré, estaba en la universidad justamente de Unifrance, y bueno, abro el chat y justo pude conectarme y lo primero que dice, miren, miren, vamos a hacer la prueba y pongo el enunciado del problema en el chat GPT. Resulta que empezó a explicar exactamente el código que me pasaron todos los estudiantes, o sea, todos entraron a la inteligencia artificial, lo que hicieron fue hacer la prueba para ver si podían conseguir el código y lo consiguieron. Por eso fue que me presentaron exactamente lo mismo. Entonces también hay un poco del tema de la inteligencia artificial que puede en algún momento también convertirse en algo que nos vuelva un poco, no sé, tal vez en un término sencillo podríamos decir flojos, ¿no? Descuidados. No sé qué opinan respecto a eso. O muy dependientes, sí. Gracias, Sara. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Disculpen que tengo que tomar líquido por la garganta un poco. Bien, entonces sigamos viendo un poco para poder ir viendo los conceptos que tenemos, ¿no? Entonces hemos estado viendo el tema de la inteligencia artificial en nuestro entorno, ya sea por lo que son los chats, los bots de Facebook para ayudar en el tema de ventas. Tenemos también lo que es el caso del jugador de ajedrez, Gasparov. Tenemos ahí lo de el accidente del Tesla con el robot ruso. No, no sé, quién sabe si esto lo hizo un poco a propósito. Tenemos varias situaciones, o sea, la inteligencia artificial ya está presente. En nuestros teléfonos tenemos inteligencia artificial, tenemos grandes herramientas, entonces ya no podemos decir que somos ajenos de lo que es la inteligencia artificial. Bien, ya hemos hablado también de lo que vendría a ser un poco la definición. Hemos visto también que es el término fue acuñado más o menos en 1955-56 y tenemos ya, digamos, una idea. Ustedes han llevado ya una materia de inteligencia artificial, ¿verdad? Si me pueden confirmar. Sí, perfecto, gracias. Ustedes ya han visto un poco de estos conceptos. Han visto algunas, digamos, aplicaciones también de ella. ¿Me podrían compartir un poco las experiencias del contenido que ustedes han tenido ya en la anterior materia? ¿Han hecho alguna aplicación práctica? Perfecto, Iván, gracias. Entonces han simulado redes neuronales. ¿Han visto lo que son las redes de Hopperfield? ¿Han visto este concepto, redes de Hopperfield? Tal vez algo, ¿recuerdan? Redes neuronales, lo que es el perceptrón, redes multicapa. Nada, nada. Bueno, de tal modo lo vamos a ir recordando un poco, vamos a ir viendo un poco todo ello.
con diferente material para que vayamos avanzando. Aquí aprovecho para enlazar un poco con el contenido que nosotros tenemos y al final debemos tener un proyecto. Este proyecto, como les decía, lo vamos a empezar más o menos en el tercer hito, porque ya vamos a tener las ideas más claras para poder, digamos, hacer una propuesta. Ahora bien, el tema de este proyecto no es, digamos, necesario de que sea algo complejo, sino algo que nos introduzca el conocimiento. Estamos viendo que esta área es muy amplia, entonces vamos a intentar hacer algo que nos pueda ayudar a comprender y a practicar esos conocimientos para que ustedes puedan ganar la experiencia necesaria. Eh, lo que es la materia en sí, eh, estamos enfocados, veámoslo así, como lo que es el análisis de datos o minería de datos. Ya vamos a intentar analizar datos aplicando inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros cuando vemos algún problema, normalmente lo analizamos de una manera no lineal, para empezar. Nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar información en paralelo. Por otro lado, también cuando vemos un problema, lo que hacemos siempre es intentar dividirlo en subproblemas para poderlo resolver de manera más sencilla. Y ahí viene otro concepto interesante que nosotros, como parte del área de sistemas, debemos conocer. Y por favor, les pregunto ahora, ¿han escuchado sobre la teoría general de sistemas de Bartolazzi? Por mi parte, no, ingeniero. No. Perfecto, gracias Ramiro. ¿Alguien ha escuchado? Iván, Caterine, Sara, Nayeli. Parece que no. No, perfecto. Bien, entonces vamos a ver un poco la teoría general de sistemas, porque necesitamos su idea general, su concepto esencial, para que nos ayude también en el desenvolvimiento dentro de lo que son las teorías de la inteligencia artificial y para el proceso metaheurístico. Porque en realidad la inteligencia artificial es un proceso de búsqueda, nada más, búsqueda de patrones. Bien, la teoría general de sistemas, la cual yo desarrollo propiamente a nuestra carrera, que es la ingeniería de sistemas, porque todos los presentes son de sistemas, ¿verdad? Caterine, Sí, perfecto. Iván, Sí, Ramiro, Sí, ingeniero. perfecto. Sara, Sí, ingeniero. perfecto. Y Nayeli también, Sí, ingeniero. perfecto. Es porque tal vez alguno de electrónica, por ejemplo, alguna vez me pasó de que había uno de electrónica, entonces por eso también la pregunta. Bien, entonces la teoría general de sistemas que dio origen a nuestra carrera, la base principal, increíblemente no está relacionada con nuestra área. La teoría general de sistemas la inventó un médico, haciendo un médico polaco, belga polaco por ahí, el cual estaba analizando, eh, bueno, nació en Austria, después tuvo el cambio, pero bueno, la idea es esa. Hablemos más de lo que hizo. Entonces, este científico, este médico, empezó a revisar lo que era el proceso de los sistemas del organismo del ser humano. Entonces, vio que entender al ser humano en su completitud, así de manera completa, era muy complicado. Pero, sin embargo, lo que hace es decir, bueno, puedo agarrar ese problema, ese sistema, y puedo subdividirlo en uno o varios subsistemas. Por lo tanto, tenemos el principio de la división del problema. Esto se puede hacer de manera infinita. Por aplicación, nosotros tenemos que hacer algo finito. Los algoritmos son finitos. Tienen que tener un final, si no estaríamos dentro de un bucle
infinito, ¿no? Entonces dice, ya lo que hace es decir de que todo sistema puede dividirse en subsistemas. ¿Y cómo comprendemos el sistema final? Resulta que el sistema original es mucho más que la suma de sus partes. Entendámoslo con un ejemplo más claro. El humano, como humano, es bien complejo. Por ejemplo, pensemos en uno de nuestros compañeros que un día llega a la universidad y lo vemos cabizbajo, decaído, tal vez con sueño. Le preguntan, ¿qué te pasa? No he podido dormir. ¿Por qué no has podido dormir? Porque me dolía la cabeza. Podríamos seguir preguntando, ¿por qué te dolía la cabeza? Pero empezamos a pensar, ¿qué habrá pasado? Puede ser que le fue mal en el examen de ayer. Puede ser que haya tenido un problema en su casa. Puede ser que le duele el estómago. Pero sin embargo, resultó que anoche se había ido por ejemplo, a fiestear, para decir algo. Entonces, el sistema, entender a nuestro compañero es muy complejo, es mucho más complejo que comprender todos los sistemas básicos. Por ejemplo, podríamos analizar el sistema circulatorio, digestivo, óseo, respiratorio, etcétera. Pero para llegar a la respuesta final, si nos damos cuenta, es la suma de varios de estos sistemas, si no decimos de todos, el que nos va a dar la respuesta final de por qué no durmió y por qué está medio desanimado en ese momento. A eso se refiere la teoría general de sistemas. Entonces, la TGS o teoría general de sistemas, eh, presenta, digamos, de una manera, fíjense aquí, sistemática y científica, la de aproximación y representación de la realidad, y al mismo tiempo con una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo multidisciplinarias. Entonces dice, a ver, tengo un problema, tengo un sistema, lo puedo dividir y puedo agarrar diferentes especialidades que puedan resolver ese problema. Veamos un ejemplo de nuestra área. Ustedes ya están entrando dentro de lo que es su proceso de investigación, el trabajo de tesis o trabajo de grado, ¿no es cierto? Entonces, están buscando resolver problemas y tienen que agarrar esa realidad, buscar un problema y resolverlo desde el ámbito de su carrera, en este caso de sistemas. Pero ese mismo problema puede ser resuelto por otras áreas. Pensemos en un ejemplo muy simple como hacer un inventario de un almacén. Nosotros desde nuestras áreas podríamos agarrar y decir, momento, como es inventario de un almacén, voy a hacer un software que tenga el código, que tenga las características y voy a poder hacer consultas y voy a poder imprimir reportes y vamos a formularlo desde nuestra área, desde nuestra disciplina. Pero un administrador de empresas tal vez dirá, no, a ver, vamos a hacerlo en un cuaderno, en este cuaderno lo vamos a organizar por áreas, una cantidad de hojas va a ser para productos que son, por ejemplo, de limpieza, dependiendo si es una librería serán cuadernos, lapiceros, borradores, etcétera, y va a generar una solución desde su área. Entonces, nosotros podemos comprender un sistema, podemos tener un problema que se divide en múltiples subproblemas y resolverlo desde diferentes disciplinas. Por lo tanto, la solución final también necesita incorporar diferentes áreas. Por eso es que ahora también nosotros como ingenieros de sistemas estamos llamados a trabajar en paralelo con otras áreas. Otro elemento importante de nuestra área, de nuestra carrera también, es el hecho de que somos ingenieros de sistemas, pero no somos ingenieros de software, sin embargo programamos. No somos ingenieros matemáticos, pero sin embargo llevamos varias materias de matemáticas. No trabajamos con física, aparentemente, pero llevamos materias de física. Llevamos materias administrativas, llevamos de redes, llevamos de una serie de áreas que aparentemente no son la nuestra. Sin embargo, todas estas áreas hacen de que nosotros como ingenieros del área de sistemas podamos desarrollar soluciones que sean amplias para poder dar respuesta a los diferentes problemas de nuestro entorno. Les voy a contar un caso del que fue mi docente, que nos explicó en el área se llamaba Ingeniería de Sistemas la materia.
Él era salido de la Universidad de Oruro, de la Estatal de Oruro. Estaba trabajando en las minas como ingeniero de sistemas y en ese entonces, pues el proceso químico de limpieza era algo muy, muy especial para las minas. Entonces le hablaron a él y le dijeron, ¿y puedes dar una solución al siguiente problema? El problema era el siguiente. Necesitaban hacer la limpieza de los metales, hacer de que todo funcione en la empresa, pero el ingeniero químico encargado le gustaba beber todos los fines de semana. Entonces, generalmente el lunes y también normalmente martes, él comentaba, no iba a trabajar. Entonces, toda la mina se tenía que parar porque no estaba en posibilidad de trabajar este ingeniero. Entonces le hablaron a este ingeniero de sistemas, que era mi docente, y le dicen, bueno, ¿será que usted puede encontrar alguna solución? Entonces él se puso a estudiar todos los procesos que hacía este ingeniero químico, cuánto utilizaba de material, cuánto ponía de qué cosas para hacer la purificación, y logró hacer una automatización del proceso para que cualquier persona pudiera realizar el proceso, obviamente con los conocimientos mínimos, para poder trabajar. Entonces, como cosas de la vida, lastimosamente los dos se retiraron de la empresa juntos, tanto el que copió el modelo como el que estaba encargado de hacer el proceso, perdón, el que copió el proceso como el encargado de hacer el proceso. Entonces son cosas que pasan. Volviendo a lo nuestro, entonces estamos capacitados para resolver problemas de diferentes áreas que involucren sistemas. Por ejemplo, nos ponen un problema de derecho y nos dicen, bueno, tenemos memoriales, nos llegan 50 casos diarios y nosotros no podemos analizarlos y queremos que se ordenen de manera automática. Aquí está, tiene el registro de una semana, por favor hagan algo. Entonces tenemos que resolverlo. Nosotros no somos abogados, pero tenemos que conocer o aprender por lo menos algo de derecho para poder subsanar ese problema. Y acá es donde podemos utilizar los algoritmos de inteligencia artificial como parte de ese proceso de solución. Por lo tanto, estamos hablando que la inteligencia artificial como tal es una herramienta que nos va a ayudar a solucionar problemas. No sé si tienen algún comentario hasta aquí, algo que quieran compartir. Bueno, entonces sigamos. Nos vamos a dar un pequeño descanso en unos minutos más para podernos despejar porque el horario y también la teoría que estamos llevando es un poco pesada. Estamos repasando un poco todo también para yo tener idea de los elementos que ya ustedes conocen y de esa manera también poder arrancar con el contenido de lo que va a ser nuestra asignatura, ¿de acuerdo? Bien, entonces la teoría general de sistemas se fundamenta en estas tres premisas que estamos viendo aquí. ¿Dónde está? Los sistemas existentes existen, los sistemas existentes existen también dentro de sistemas. Cada sistema entonces existe dentro de otros más grandes. Por ejemplo, la persona como persona tiene varios subsistemas. Veámoslo ahora desde más abajo. El sistema circulatorio que pertenece a una persona es igual que muchas personas en el mundo que pertenecen a una ciudad, que viven, por ejemplo, hablando de Bolivia, en un departamento, que viven dentro de un país, que están dentro de un continente. Y el problema del sistema circulatorio, por decir la presión arterial, va a ser diferente en cada zona. En algún lugar puede ser por mayor consumo de sal, en otro lugar puede ser más problemas genéticos, en otro lugar puede ser más problemas, por ejemplo, de alimentación, dependiendo de las zonas y las condiciones que tiene esa zona. Por lo tanto, el sistema circulatorio, que aparentemente es el mismo en todas las personas, puede reaccionar de diferentes maneras en función al entorno. Entonces estamos hablando también de la relación de sistemas. Entonces los sistemas pueden ser abiertos, que se caracterizan por un proceso de intercambio.
Vamos a abrir este enlace. Entonces, caracterizan por relacionarse. Ahora, también pueden ser cerrados, que no tienen una relación con el entorno directo, pero necesitan alimentarse de cierta información. Por lo tanto, necesitan tener alguna forma de relacionamiento. Por ejemplo, hablemos de lo que son las computadoras, hablemos de software de automatización, hablemos, por ejemplo, de domótica. Un sistema de domótica necesita tener sensores y actuadores. Sensores, por ejemplo, en las ventanas, actuadores, una sirena o un foco. Pensemos en el mismo proceso, hablemos de una inteligencia artificial. La inteligencia artificial también tiene que tener sensores y actuadores para poderse comunicar con el mundo. Por ejemplo, el chat que hablábamos, el chat GPT, tiene como sensor una entrada para poder conversar. Y su actuador va a ser la pantalla, la ventana en la cual puede mostrar la información. Pero además, como entrada, tiene la alimentación de los datos, esa conexión a la red de redes, a Internet, para poder obtener información y poder generar sus respuestas, sus conclusiones. Por lo tanto, estamos hablando también de sensores y actuadores. Si lo comparamos con nosotros, nuestro cerebro también tiene sensores y actuadores. Nuestro cerebro está conectado a todos nuestros sistemas y si hablamos de los 5 sentidos principales, entonces tiene que relacionarse y también debe actuar. Si sentimos algo caliente, lo normal es quitar la mano de ese lugar. ¿Por qué? Porque nos vamos a quemar. Entonces, ahí es donde va la relación de sensores y actuadores. Bien, entonces ahora vamos a un poco repasar, ver lo que es la idea de la generación de inteligencia artificial. Entonces habíamos hablado de que la inteligencia artificial en realidad es una metaheurística. ¿Pero qué es metaheurística? En realidad una metaheurística es un método heurístico para resolver un tipo de problema computacional general usando parámetros dados por el usuario sobre unos procedimientos genéricos y abstractos de una manera que se espera eficiente. Como concepto, como que nos complica la existencia, ¿no? Pero fíjense aquí, los metaheurísticos son los métodos aproximados diseñados para resolver problemas de optimización combinatoria. Perfecto, ya un poco más de sentido. ¿Qué es un método heurístico? Los procedimientos heurísticos pueden dividirse en principios, reglas y estrategias. Los principios heurísticos constituyen sugerencias para encontrar una idea de solución. Posibilitan determinar, por lo tanto, a la vez los medios y la vía de solución. Vamos un poco más allá. Fíjense que, por ejemplo, aquí está un ejemplo de informática. La heurística consiste en encontrar o construir algoritmos con buena velocidad para ser ejecutados, como los juegos informáticos o los programas que detectan si un correo electrónico es o no es un spam. Entonces ya esto nos va dando una idea un poco más precisa. Fíjense que está indicando la velocidad, aquí la detección, ¿ya? Entonces hablamos de los métodos heurísticos como, podríamos decir, algoritmos para buscar algo, ¿ya? La inteligencia artificial lo que busca es patrones. Por ejemplo, en las redes neuronales artificiales, lo que hacemos es buscar patrones. Por ejemplo, las redes de Hopperfield. Este modelo es una forma, una red neuronal que trabaja con capas, monocapa, multicapa, recurrente, inventada por John Hopperfield. Estas básicamente lo que hacen, en esencia, es lo siguiente. Tenemos varias capas, una capa de entrada, una oculta y una de salida. Generalmente, la capa de entrada comparte toda la información con la capa oculta y esta con lo que es la capa de salida. Fíjense que la cantidad de neuronas o perceptrones que tenemos en cada capa puede variar, no necesariamente tiene que ser el mismo. Entonces, la información entra,
se mezcla, se rompe la linealidad del problema, se intercambia con esta capa oculta que relaciona toda la información. ¿Para qué? Para buscar patrones. Patrones que se relacionen. Entonces, ¿qué hace la red de Hopperfield? Por eso es una red recurrente. Cuando da una salida, vuelve a meter esos datos de salida en la capa de entrada o en la capa oculta, dependiendo cómo se está trabajando, y vuelve a hacer el análisis. Y si la respuesta que dio antes o la respuesta anterior es significativamente igual a la actual, entonces el concepto es aceptado. Entonces va a dar una respuesta. Por ejemplo, para reconocer una letra. Entonces, tenemos, aquí fíjense, tenemos inclusive ya código, redes para el reconocimiento de patrones. Aquí tenemos un trabajo, la relación, ahorita lo vamos a ver. Tenemos la neurona, tenemos el perceptrón. Entonces tenemos los datos de entrada con su respectivo peso. Tenemos un valor de excitación para el perceptrón en la neurona y tenemos la salida, que es a través de una función de activación. Esta red me va a permitir entonces trabajar y reconocer caracteres. ¿Por qué? Porque cuando encuentro una similitud en un carácter, la respuesta, la excitación total de la red va a ser similar. Por lo tanto, la respuesta va a ser similar y me va a decir, bueno, eso un 90% parece ser una A, entonces lo va a tomar como una verdad. O va a ser una E, o va a ser un número 1. Y es así como nosotros podemos utilizar redes de Hopperfield para poder reconocer patrones. En este caso, letras. Aquí hay otro ejemplo, la sumatoria, y está lo que les decía, ¿no? Tenemos la red de Hopperfield, tenemos la salida y se retroalimenta, es decir, va a entrar en un ciclo hasta que se estabilice. Se habla de estabilidad. Ahí tenemos los cálculos, las sumatorias, ahí tenemos para las combinaciones, tenemos los jacobianos para poder hacer el análisis de los puntos y ahí tenemos lo que son los caracteres, los píxeles para poder hacer el análisis. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando del porcentaje, justamente lo que les decía, un porcentaje donde el conocimiento puede ser deficiente, una aplicación del conocimiento y tenemos una actitud, que es cómo podemos ir ordenando para según hacer una agrupación, una jerarquización de lo que son las respuestas. Entonces, estamos hablando de que es una heurística que lo que nos permite hacer es buscar patrones dentro de un montón de datos. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, algún comentario. Sí, correcto, disculpe que recién leo el mensaje, Iván. Es correcto, más o menos hace una validación a través del estado anterior con el estado actual. De nada, Iván. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir. Háganlo sin miedo, por favor. Bien, continuemos entonces. De estas heurísticas hay muchas. Las redes neuronales son una. Tenemos los algoritmos genéticos, tenemos la lógica difusa, pero tenemos otro tipo de algoritmos para búsqueda de datos, como el camino de la hormiga, la cima del Everest. Son métodos, algoritmos que nos permiten hacer búsquedas en función a ciertas características. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a nombrar lo que son, ya hemos dicho, las redes neuronales artificiales, podemos hablar de la lógica difusa, podemos hablar de ingeniería genética. Y aquí aprovecho un elemento importante y algo que me parece muy interesante dentro de este aspecto, es que hay una propuesta, un concepto que manejan muchos autores,
que en el momento en el cual un algoritmo se une con otro algoritmo de inteligencia artificial, es decir, que si utilizamos por lo menos dos algoritmos de inteligencia artificial para resolver un problema, esa inteligencia artificial se hace una inteligencia artificial evolutiva. Es decir, que se va a poder optimizar a sí misma, va a poder mejorar su conocimiento y va a crecer en conocimiento. Entonces tenemos este elemento importante que debemos tomar en cuenta para la realización de los algoritmos y digamos, la comprensión de estos. Que cuando tenemos por lo menos dos algoritmos de inteligencia artificial combinados para resolver un problema, ya estamos hablando de una inteligencia artificial evolutiva. Bien, entonces vamos a entrar a ver un poco, si no hay ninguna pregunta, comentario. Ya hemos visto un poco de lo que es las redes neuronales a través de las redes de Copperfield. Un siguiente elemento muy importante y muy interesante es la propuesta que hizo Asker Sade, que fue en realidad un matemático, científico informático propiamente, como podemos ver aquí. Era ingeniero electrónico y profesor emérito de inteligencia artificial de una universidad en California, ¿ya? Pero su principal característica o lo que lo llevó a la fama fue por proponer y luego introducir, fíjense aquí el año, aquí está, 1965, una nueva teoría de inteligencia artificial. La propuesta de lo que son los conjuntos difusos o lógica difusa. Nosotros conocemos la teoría general de conjuntos, la unión, la intersección, la resta, la suma, etc. Y esta utiliza esa teoría de conjuntos como base, pero lo interesante es que tiene un valor de pertenencia, no una pertenencia total. En la lógica de conjuntos convencional, o pertenece o no pertenece. Resulta que en la lógica difusa podemos pertenecer en un tanto por ciento, pero no es una probabilidad de pertenencia, sino es una tendencia de pertenencia, que es muy diferente. Me explico. Por ejemplo, ya, pensemos cuando nos estamos queriendo ir de la universidad a nuestras casas. Y bueno, decimos, ay, salí de clases, me cansé con la explicación de redes de Copperfield y me ha dado hambre. Voy a ir a comer algo. Ay, pero también estoy cansado, creo que me voy a mi casa. Y empiezan a caminar. Y dicen, voy a ir a tomar el micro nomás. Pero resulta que la tendencia por el hambre que tienen los llevó por ejemplo, a la tienda de la esquina a comerse un pollito, por ejemplo. Perdón que esté hablando de comida a esta hora y justamente la materia. Pero tenemos una tendencia. Podríamos sacar una probabilidad de cuán probable es que vayamos a comer ese pollo. Pero la tendencia, fíjense que no es lo mismo. La probabilidad de ir a comer ese pollo era inferior, pero la tendencia fue mayor porque fueron a comer el pollo. Veamos otro ejemplo. Estamos saliendo de nuestras casas y vamos a ir a la universidad. Resulta que el día está bonito y nos da ganas de caminar. Lo más probable era de que tomaran el micro y fueran en directo a la universidad. Pero la tendencia de las condiciones de su entorno dijo, no, mejor vámonos caminando y más allá vamos a agarrar directamente este otro micro que igual nos lleva a la universidad. Entonces, es diferente la tendencia que la posibilidad de ocurrencia. ¿De acuerdo? No sé si queda más o menos claro este concepto. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Bien. Entonces, Sade
que murió, fíjense, en el 2017, recién hace poco, eh, propone esta lógica, este cambio para poder hacer la agrupación con un rango de pertenencia. Entonces dice, vamos a ver aquí, una paginita nueva. Entonces la lógica difusa lo que hace es trazar un conjunto de pertenencia. Tenemos muchas herramientas para hacer la fusificación y desfusificación, un concepto que vamos a tocar en algún momento para profundizar un poco más, pero vamos a hacer aquí ¿no? Algo puede estar frío o caliente, perfecto, ¿no? La lógica clásica. Pero la lógica difusa dice, no, esto va a estar tanto frío como caliente. Entonces existe el punto tibio. Pero ¿qué tan tibio? ¿Un tibio frío? ¿Un tibio caliente? ¿Cuál es la tendencia para la pertenencia dentro de ese grupo? Vamos a verlo de otra manera. Esta me encanta también. Por ejemplo, yo puedo tener el joven, un adulto y la persona mayor respecto a una edad. Hay un porcentaje de manejo, bajo, medio, alto, y también vamos a poder tener un orden de pertenencia. Esto es para inferir un conocimiento. Entonces podemos organizar también los datos de esta manera, a través de conceptos que nos dan rangos de pertenencia. Bien, a ver, vamos a ver acá a través de esto. Me gusta manejar, hacer las búsquedas cuando estamos avanzando, porque así ustedes también pueden ver lo que yo busco y más o menos tienen, digamos, la orientación y, bueno, ven tal cual lo estoy haciendo, porque si les muestro directamente esto, las imágenes o tal vez una diapositiva, esto va a quedar en la grabación. Eh, Creo que es más cómodo, porque ahorita el conocimiento, lo que tenemos que ahorita principalmente aprender es aprender a aprender, ¿no es cierto? Entonces, con esto vamos a ir un poco mejorando ese elemento. Entonces, los conjuntos difusos son conjuntos en los cuales nosotros tenemos una pertenencia aproximada que va de 0 a 1. Un 0 no pertenece, 1 sí pertenece. Pero tenemos toda esa variación de 0 a 1 que va a ser el grado de pertenencia de un elemento para una respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿para qué sirve el paracetamol? Muchos inmediatamente se les va a venir dolor de cabeza y fiebre, que ha sido un clásico dentro de lo que fue la pandemia del COVID y ahora, por ejemplo, acá en Santa Cruz el tema del dengue. Nos dan el paracetamol para el dolor de cabeza y para bajar la fiebre y evitar de que tengamos problemas de coagulación. Entonces, al hacer esa pregunta, la mayoría va a decir ahí, ¿no? De esas posibles respuestas. Pero también podemos tener otros elementos. Entonces, sí sirve para la fiebre, pertenencia de 1. Sí sirve para el dolor de cabeza, pertenencia de 1. Pero también se lo puedo utilizar para el dolor de garganta, pertenencia de 1. Pero no desinflama la garganta, pertenencia 0. Pero puede ayudar para el dolor de articulaciones, pero no totalmente. Entonces su pertenencia es de 0,7. Ni pertenece totalmente ni no pertenece. Tenemos rangos de pertenencia. Eso es lo que maneja la lógica difusa. No sé si hay alguna pregunta, se ha comprendido más o menos, de tal modo más adelante vamos a tocar de nuevo esto y lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, perfecto. ¿Quieren darse una pausa?
Sí, Inge, unos cuantos minutos, tal vez. Después, y así les quede siempre de respaldo la grabación. Perfecto. Hemos estado viendo un poco algunas, digamos, algunos modelos que tenemos para resolver el tema de lo que es la inteligencia artificial. Ah, también tenemos ya niveles más altos, como por ejemplo decimos sistemas expertos o hablamos de otro tipo de aplicaciones. Pero vamos a especificar elementos para poder ir viendo dónde esta inteligencia artificial puede ser aplicada. Por ejemplo, lo que es la lógica difusa es muy bien aplicada en los aires acondicionados, estos con un split que tienen su compresor fuera y el irrigador, el enfriador dentro del ambiente donde se quiere enfriar. Entonces, normalmente lo que se tenía antes, si por ejemplo nosotros agarramos la compresora, ponemos a enfriar todo perfecto y ponemos una termocupla, el aire va a empezar a encenderse y apagarse constantemente. Entonces vamos a gastar muchísima energía en ese encendido y apagado. Porque empieza a enfriar, se apaga, empieza a calentar, se enciende, entonces va a ser muy repetitivo. Sin embargo, si utilizamos inteligencia artificial, específicamente lo que son los conjuntos difusos o la lógica difusa, vamos a ver un grado de pertenencia y si lo mezclamos con un poco de aprendizaje, por ejemplo, redes neuronales, podemos tener una respuesta más óptima. Específicamente, ¿cómo? Termodinámica nos indica que un cuerpo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento. Cuando hablamos específicamente de termodinámica, esto también se mantiene. Un cuerpo que se está enfriando tiende a seguirse enfriando. Un cuerpo que se está calentando sí tiene esa tendencia de continuar en ese proceso. Por lo tanto, nosotros podemos enfriar y calcular por la aplicación de la tendencia para ver, optimizar hasta cuándo es que este va a tender a enfriar y encender la compresora en el momento justo. Una de las grandes ventajas, dependiendo de cómo hemos hecho ese algoritmo, es que va a poder aprender y mejorar cada vez más. Y así tenemos los aires acondicionados, por ejemplo, Green Power, algo así, que lo que hacen es ver esa optimización, ir aprendiendo y mejorando cada vez para utilizar menos energía. Y llegan a ahorrar un 34, un 50%, inclusive teórico, de algunos equipos. Ahora, tenemos un elemento también importante. Hemos visto en las redes neuronales, específicamente las redes de Hopperfield, reconocimiento de caracteres. Hemos visto algoritmos lógica difusa, el tema de los aires acondicionados. Y tenemos otro elemento importante, que son los llamados algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos tienen una característica muy interesante, que es la capacidad de poder mutar. Igual que como nosotros, como seres vivos, nos optimizamos a través de la mutación, un elemento imprescindible para la naturaleza, para poder mejorar y adaptarse al entorno, también podemos construir algoritmos que tengan la capacidad de adaptarse al entorno. Por ejemplo, podemos hablar de los individuos. No sé si alguna vez, tal vez han visto en la anterior materia, en las simulaciones de redes neuronales, la capacidad de hacer pequeños algoritmos que hagan de que las generaciones no excedan cierta cantidad de individuos, pero tampoco bajen como para desaparecer. El autopilot de Tesla también utiliza, en cierta manera, los algoritmos genéticos, pero está basado en lo que es redes neuronales. Vamos a ver como aplicación listo, aplicación de lo que son los algoritmos genéticos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un trabajo para el mejoramiento del proceso de programación de
rodaje en la industria del cine. Interesante, este no lo había visto. Luego podemos tener lo que son los sistemas expertos que estábamos hace un momento pronunciando. Entonces, aplicación de algoritmos genéticos y sistemas expertos en la medicina asistencial. Aplicaciones clínicas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos hablar de la optimización para las respuestas de fármacos y ver probabilidades, hacer análisis de datos, ver si los datos concuerdan. Tenemos también la, eh, ¿cómo se llama? Eh, Resolución de algunos tipos de ecuaciones. También tenemos lo que es la clasificación de imágenes, análisis de imágenes de satélite, por ejemplo, para poder encontrar concordancia de cultivos en función a la emisión de radiación de las diferentes plantaciones. Eh, y así una serie de aplicaciones que nos permiten adaptarse a la situación para poder a través de mutaciones encontrar el resultado óptimo. ¿Ya? Esto también lo podemos ver aplicado en el análisis de datos, las redes neuronales también, y cuando unimos estos algoritmos podemos tener algo mucho más eficiente. Y a eso amigablemente lo llamamos, en cierta manera, lo que es la minería de datos. Entonces, minería de datos, exploración de datos es un campo estadístico, lo coloca, y de las ciencias de la computación, porque utiliza herramientas de ambas partes, multidisciplinario justamente, en lo que es el proceso que intenta descubrir patrones, nuevamente lo que habíamos tocado, ¿no? La inteligencia artificial lo que hace es buscar patrones. Y aquí también hacemos patrones, búsqueda de patrones, pero patrones que nosotros no conocemos, ¿ya? Que necesitamos más bien que sean encontrados en a través de la inteligencia artificial dentro de lo que serían grandes volúmenes de datos o conjuntos de datos. Y para esto utilizamos, como ahí bien dice aquí, métodos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de base de datos. Entonces, lo que hacemos es buscar patrones, pero estos patrones los busca ese algoritmo. Algo que podemos nosotros ejemplificar es, por ejemplo, ya, voy a hacerles una pregunta. A mí no me gusta mucho la sopa, ya, así que voy a decir que mi preferencia es el segundo. Caterine, ¿a usted le gusta la sopa o prefiere el segundo? Dependiendo de quién lo prepare. Ah, ya. Entonces usted está más con lógica difusa, ¿no? Pertenece y no pertenece. Sí. Perfecto. Pero de preferencia, El segundo igual. segundo. Perfecto. Sara, Me gusta ambos. No tengo una preferencia por mí. no tiene preferencia. Ya. No. Entonces está realmente un punto neutral en el borde del conjunto. Sí, o sea, en todo caso escogería al momento de ver qué es lo que es. Porque puede que hayan sopas que me gusten más que algunos segundos, pero puede haber algunos segundos que me gusten más que otras sopas. Interesante. Perfecto. Ramiro, Yo estoy por la parte más del segundo, ingeniero. bien, de acuerdo. ¿Y Nayeli? Por la parte del segundo, ingeniero. Segundo. Hemos ganado los segundos. Sí. Bien. Entonces, aquí hemos encontrado una tendencia. Estadísticamente, la mayoría prefiere el segundo. Dentro de un conjunto de datos, hemos buscado patrones de relación. Y por ejemplo, ahí está Iván. Iván, ¿prefiere la sopa o el segundo? La sopa ahí. La sopa. Ahora ya empatamos. Gracias, Iván. Bien. Hemos encontrado
patrones dentro de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la minería de datos, buscar información donde aparentemente no hay. Y nosotros, en nuestra área, estamos llamados muy seguido a hacer estas búsquedas. Tanto en, a ver, imaginemos un centro de investigación, por ejemplo, a ver, lo que está en apogeo, enriquecimiento ilícito, ¿no? Cuando hablamos de un tema así, tenemos que hablar de volúmenes de dinero que ingresan posiblemente a las cuentas de una persona. Tenemos que buscar los datos. ¿Qué elementos considerarían ustedes importantes para buscar esa información, para dar nombres de personas que supuestamente están con este tema? ¿Qué se les viene a la cabeza? Tal vez Inge primero los registros de antecedentes. Perfecto. Registros de antecedentes. ¿Qué más? Podríamos hablar de los depósitos, tal vez en cuenta. ¿Qué más? ¿Algo más que se les venga a la mente? Bien. No soy bueno dibujando, pero vamos a intentar hacerlo mejor para poder utilizar nuestra pizarrilla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo una cuenta de una persona y tenemos aquí el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Aunque ahí tenía las letras, pero me gusta sufrir escribiendo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer que esta persona supuestamente reciba grandes cantidades de dinero en enero, en marzo y en junio. ¿Ya? Vamos a hacer otra persona que recibe aquí, aquí un poco menos, aquí más, aquí menos, aquí más y aquí nada. Vamos a suponer que, dado la propuesta que realizó, vamos a decir que esta persona 1 tiene antecedentes y esta persona no tiene antecedentes. Viendo estos datos, ¿cuál creen que está cometiendo delito? Así a ojo de buen cubero. ¿Cuál dicen que es el que está cometiendo delito? ¿La primera persona, la con verde o la con rojo? La primera persona, Inge. La primera, porque tiene antecedentes. Sí, también porque obtiene dinero de forma irregular. Es como que obtiene grandes cantidades, pero en meses muy alejados. Entonces no es recurrente su pago. Perfecto. Buena observación. Ahora aumentemos datos. ¿Ya? ¿Qué les parece si le digo que él tiene antecedentes por una pelea? ¿Ya?
pero que además esta persona es agricultor. Y además tiene ganado. Y él, que no tiene antecedentes, trabaja en un banco. Con estos nuevos datos, ¿cuál dicen que es el que está cometiendo algún delito? ¿Será que Caterine cambia su respuesta? Sí, Inge, creo que esta vez podría ser más la segunda persona. Perfecto. Muchísimas gracias, Caterine. ¿Le puedo preguntar por qué? Sí, en este caso la primera persona, como se menciona, es agricultor, entonces el hecho de que reciba dinero por tiempos más alejados sí sería más comprensible, porque las cosechas y también la venta de ganado se hace por periodos, entonces eso no sería irregular en su caso. En cambio, en el caso del que trabaja en un banco, su tendencia a ganar el dinero también es algo irregular porque el hecho de que esté ganando, de que esté trabajando en un banco significa que va a tener un salario ya estable, ¿no? Entonces va a tener un pago estable también cada mes. Y el hecho de que esté ganando poco algunas veces y bastante otras veces es algo que se podría observar, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Caterine. Exactamente. Este es un ejemplo de un caso real, de un análisis de expedientes que me tocó trabajar en el año 2019, eh, cuando estuve trabajando como perito informático. Tuve esa suerte de trabajar y bueno, me tocó hacer un análisis. Entonces, justamente esa situación fue la que ocurrió y bueno, evidentemente que la persona que tenía que ser investigada tenía que ser la segunda, porque en realidad este era el que mostraba irregularidades de ganancias que no podían ser explicadas de una manera lógica y directa. Entonces, justamente esto es la búsqueda de patrones. No teníamos nosotros más que datos puros, no teníamos ninguna organización, ninguna nada, pero sin embargo pudimos hacer una agrupación de conceptos, de algoritmos. Hemos creado un algoritmo en realidad para poder interpretar con estos datos de ingresos, más de antecedentes, más de el trabajo que desarrolla, para poder tomar la decisión y buscar una tendencia de acción, de comportamiento de una persona. Y eso es lo que hace la minería de datos. La idea es que pueda analizar los datos y ella misma decirnos, ah, mire, podemos encontrar estos valores a través de esto. Y justamente es que tenemos que, en la minería de datos, también darle cierta capacidad de que pueda evolucionar por sí misma, para que pueda crear el concepto de hacer la agrupación de los individuos sin tener un previo aviso de qué es lo que estamos buscando. Aquí podemos decir una persona culpable, algo raro, movimientos raros. Pero imagínense en el caso de la bolsa de valores, simplemente sabemos que tenemos que buscar la tendencia de subida y de bajada, pero pueden pasar por debajo muchas otras cosas, como por ejemplo una recesión. Puede haber un análisis de tema de capital tóxico. Podemos hacer o encontrar elementos como bonos tóxicos, que también es un concepto que hay. Podemos buscar dispersión de economía. Y esos conceptos básicamente no podemos enseñárselos todos a la inteligencia artificial, sino que ella debe, en cierto modo, enseñarle a aprender a generar sus propios conceptos. Y decir, aquí hay algo raro, fíjense, revisen, ¿no? Entonces, tenemos la alerta. Y eso va a ser un poco lo que vamos a intentar ver cómo hacer durante este periodo, durante esta asignatura. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran realizar hasta este punto?
Bien. Entonces, hemos visto un poco ya algunos elementos. Vamos a tocar uno más. Otro elemento que es muy importante y muy conocido en el medio, que son los sistemas expertos. Los sistemas expertos como tal es un sistema, un algoritmo, podríamos decir una base de conocimientos que captura el conocimiento de expertos y hace que el computador los aprenda, básicamente. Entonces es un sistema que emplea conocimiento humano capturado en una computadora para resolver problemas que normalmente requieren de expertos humanos. Por ejemplo, interpretación de una radiografía, interpretación de una imagen de imágenes de tomografía, interpretación de un análisis de sangre. Pero también esto podemos mejorarlo a través de los diagnósticos que fueron ya hechos por humanos y hacer de que vaya experimentando con nuevos resultados. Por ejemplo, les comento un caso en Estados Unidos, donde, específicamente en California, en el cual un individuo que trabajaba en un aeropuerto como despachador de vuelo tuvo un accidente, se lesionó la columna y el gobierno, para que pueda seguir generando ingresos, le pagó un curso y él eligió hacer un curso de análisis de datos. Resulta que cuando terminó el curso, que no recuerdo si eran 8 o 9 meses, propuso como su trabajo de investigación hacer una base de datos de los hospitales de una zona, eran 7 hospitales, una cadena que había, y así almacenar la información a nivel digital y poderla tener disponible. Y le concedieron, ganó una beca y entró a trabajar de despachador de vuelos a ingeniero de datos en la cadena de hospitales, ¿no? Resulta que fue muy bueno su trabajo, hicieron la digitalización de todos los cardex, les estoy hablando de la década de los 90 más o menos. Y bueno, resulta que un tiempo después, cuando ya estaba él trabajando, se dio cuenta de que podían también buscar información que en cierta manera les permitiese encontrar o predecir posibles diagnósticos con lo que son diagnósticos previos. Por ejemplo, hagamos el ejemplo del clásico COVID. ¿Qué pasaba si perdíamos el olfato? Ya era una, un elemento importante para decir, esta persona tiene COVID. Después, en la segunda ola, tercera ola, ¿qué pasó? Los síntomas cambiaron. Pero de tal modo, la pérdida del sentido del olfato quedó como un elemento que nos permitía decir, posiblemente entonces tienes COVID. Luego estaba el dolor de cabeza, el tema de ¿cómo se llama? Del goteo nasal. Entonces, con esto nosotros decíamos, posiblemente tienes COVID, aíslate, vamos al médico y te vas a hacer lo que es la prueba de COVID o el dolor de cabeza. Para dengue, fiebre, dolor de cuerpo, ya son elementos importantes que dicen, cuidado, puedes tener dengue, mejor anda al hospital, hacerte los análisis, cuidado que sea dengue hemorrágico. Entonces, estamos haciendo un diagnóstico con información de otros datos, de otros diagnósticos, pero que nos sirven para poder predecir el posible diagnóstico que va a venir. Entonces, él con las imágenes y los cardex que tenía guardados, podía predecir si primero apareció, por ejemplo, el dolor de cabeza. Voy a ser un poco exagerado en el tiempo. Primero apareció el dolor de cabeza. 3 meses después empezó con congestión nasal. 5 meses después empezó con vértigo y después, a los 3 meses, le encontraron un tumor en el cerebro. Perfecto. Entonces, cuando aparece una de las características, uno de los diagnósticos, ya el sistema experto va a decir, ojo, mira, tiene tanto por ciento de probabilidad de tener un tumor, tiene tanto por ciento de probabilidad de tener un resfrío, tiene tanto por ciento de probabilidad de tener tal cosa. Entonces se hace la curación del más probable y se va analizando. Cuando ya llega a 2 elementos, entonces ya hay una alerta. Llega a 3 elementos, entonces se puede
predecir un poco el comportamiento y eso es lo que nos permiten los sistemas expertos porque ganan el conocimiento humano, la experiencia humana y la gestionan de una manera más, podríamos decir, potente a través de los algoritmos. Entonces, nuevamente estamos buscando patrones para poder dar una respuesta. Fíjense cómo se va repitiendo el tema del algoritmo y de la búsqueda de patrones dentro de lo que es la inteligencia artificial. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Perfecto. Voy a detener la grabación.